Es urgente hablar de Karina Milei. La hermana del presidente argentino Javier Milei se ha convertido en tiempo récord en una de las figuras más importantes y poderosas de su gobierno, pero casi 2 años después se ha vuelto también uno de los personajes más divisivos y menos queridos incluso dentro de la propia militancia libertaria. ¿Qué errores ha cometido Karina Milei? ¿Es un activo o un pasivo para el gobierno de su hermano? Hoy hablaremos de todo ello. Karina Elizabeth Milei es la hermana menor del presidente argentino Javier Gerardo Milei. Es especialista en relaciones públicas por la Universidad de Belgrano y en marketing por la misma universidad. Desde que su hermano llegó a la presidencia de Argentina, Karina se ha convertido en secretaria general de presidencia y desde 2024 es también presidente del partido oficialista La Libertad Avanza. Un hecho extremadamente importante que quiero que consideremos durante todo el vídeo es que esta mujer, Karina, es la persona en la que Milei más confía en el planeta. Pensémoslo de la siguiente manera. Es lógico que un hombre que lleva apenas 2 años en la política y cuyo proyecto fundamental se basa en cargar contra las viejas élites políticas sea susceptible a traiciones, por lo que al mismo tiempo es lógico que desee tener a una persona en la que confía, una persona en la que deposita su confianza para poder tener a su lado, especialmente a vista de que otras personas en las que también ya ha confiado, no han demostrado tal lealtad. Ahora bien, durante casi 2 años de gobierno de Milei ha tenido un éxito, especialmente en materia económica, absolutamente extraordinario. Con todas sus limitaciones y con una minoría muy notable en el poder legislativo y judicial, ha logrado bajar la pobreza extrema, la pobreza infantil, la inflación, el riesgo país, ha logrado que aumenten los créditos y, por supuesto, muchos otros éxitos que voy a detallar en su momento, cuando se hayan cumplido 2 años, en un vídeo largo específicamente dedicado a la economía de Argentina durante el gobierno de Milei. No obstante, estos éxitos incontestables se ven notablemente opacados, se ven empañados por una gestión política convulsa, especialmente en los últimos meses. Y todas estas convulsiones han tenido un denominador común: las decisiones de Karina, una aliada incómoda. Para hablar en profundidad sobre Karina Milei es fundamental entender cuál es su rol exactamente dentro del gobierno. Y es que Karina, junto con otros 2 funcionarios, cumplen roles clave en una estructura política que ha sido bautizada coloquialmente como el Triángulo de Hierro. Insisto, esta es una estructura que se basa en 3 vértices, por eso es un triángulo, que son 3 figuras clave del gobierno de Milei que se encargan de la gestión en cuestiones políticas. Además de Karina Milei, los otros 2 vértices de este triángulo de hierro son Santiago Caputo y Guillermo Francos. Francos se encarga fundamentalmente de la gestión con gobernadores y con los legisladores opositores. Caputo se encarga de la gestión política, de la estrategia política como tal, y Karina se encarga del armado electoral, es decir, ella es quien hace la gestión del territorio. Esto es algo fundamental para entender lo que viene. Y es aquí donde encontramos uno de los grandes errores de Karina Milei: su lucha interna a muerte con Santiago Caputo. Santiago Caputo es el asesor político por excelencia del gobierno de Javier Milei. Es un joven bastante preparado y con bastante capacidad, muy respetado incluso entre la propia militancia libertaria. Es el líder y principal representante de una de las facciones más importantes del gobierno, que es su militancia dura. Aquellos pibes que estuvieron con Milei desde antes incluso de que fuera diputado en el 2021, las llamadas Fuerzas del Cielo, que incluyen a todo tipo de comunicadores e influencers y todas las personas que han estado militando permanentemente por la Libertad Avanza desde antes de que fueran la primera fuerza del país, o bueno, por lo menos la fuerza que ocupa el Ejecutivo, y Caputo es su principal representante y aquel que, digámoslo de cierta forma, vela por los intereses de los comunicadores más relevantes afines al gobierno de Milei. Esto le ha dado una legitimidad incluso mayor al propio Caputo, porque recordemos que los comunicadores de Milei, las Fuerzas del Cielo, no son un grupo de comunicadores pagos porque se ha eliminado la pauta a nivel nacional. Estamos hablando más bien de un grupo de chavales que comparten sus mismas ideas, que comparten su pensamiento, que comparten su visión, que lo difunden a través de redes sociales, que le han ganado bastantes miles de votos a Milei y que además se dedican a otra cosa, o sea, ni siquiera es que sean políticos como tal. Y es en este punto que surge la verdadera interna, porque las estrategias de Karina y de Caputo son bastante distintas. Caputo aboga
aboga por una estrategia hasta cierto punto más conciliadora, que busca aglutinar a todos los sectores no kirchneristas en torno a la Libertad Avanza, pero poder hacer alianzas y concesiones para ellos, de este modo tener una buena relación con todos estos sectores, que van desde el PRO hasta los partidos provinciales, mientras que la estrategia carinista ha sido muy diferente. Ha buscado principalmente absorber a los principales cuadros de todos los partidos, incluyendo el kirchnerismo, ya vamos a hablar de ello, y romper todas las alianzas territoriales que sean posibles. Es decir, la Libertad Avanza va solita. Así es que se han puesto a prueba las diferentes estrategias en las elecciones regionales de este año. Por ejemplo, en aquellas elecciones en las que se ha ido con la estrategia de Caputo, por ejemplo las elecciones de Salta, aliándose con diferentes sectores locales para derrotar al peronismo, han sido bastante exitosos, mientras que en aquellas elecciones en las que se ha optado por la estrategia carinista de ir solitos y buscar absorber a todos los espacios en la Libertad Avanza, por ejemplo, las elecciones de Corrientes, se han llevado derrotas importantes. Por supuesto que no siempre era la misma estrategia de parte de alguno de los dos estrategas. Principalmente en las elecciones pequeñas era así, sin embargo en las elecciones grandes era otro cantar. Por ejemplo, en las elecciones de Cava de principios de año, que aquí mismo cubrimos y que de hecho fue el primer vídeo que tuvo más de 100 vistas en este canal, Caputo fue uno de los grandes responsables de la gran victoria en Ciudad Autónoma de Buenos Aires de parte de Manuel Adorni como su principal cabeza de lista. Sin embargo, a medida que ha ido avanzando el 2025, Carina se ha encargado de lentamente desplazar a Santiago Caputo y a toda su gente, y al mismo tiempo poner a su propia gente en el armado de las listas. Y fue a partir de aquí que comenzaron a llegar las grandes derrotas electorales. Carina comenzó a desplazar a las fuerzas del cielo de las listas en favor de una serie de candidatos fantasma que, en muchos casos, eran reciclaje del kirchnerismo y del peronismo. Yo entiendo, por supuesto, que la ley de las oligarquías nos dice que las viejas oligarquías se van sustituyendo por otras y que no hay suficiente gente buena como para llenar un listado para cada provincia del país más las elecciones nacionales, pero no deja de ser bastante llamativa la incorporación de estos nombres, teniendo en cuenta que, mientras tanto, Carina profundizaba sus internas con otros miembros de la vieja guardia del partido. Nombres como Ramiro Marra, Marcela Pagano, Diana Mondino fueron directamente expulsados de la agrupación, y aunque es verdad que gente como Pagano cometió errores graves, sigue resultando incomprensible que personas como Ramiro Marra no puedan volver a la agrupación, mientras que otras personas como Sebastián Pareja sigan teniendo poder. Obviamente, la gestión de las listas y del armado político por parte de Carina Milei generó bastante descontento, no solo entre la militancia de hueso púrpura de la Libertad Avanza, sino también entre los aliados tradicionales contra el kirchnerismo, principalmente los votantes del PRO, que no son pocos. Pero si esta gestión terrible de las listas no fuera suficiente, hace unos meses estalló un escándalo de corrupción que también involucró a la propia Carina Milei y a Lule Menem. Resulta que a través de unos audios revelados por Spanuolo se daba a conocer que presuntamente Carina Milei habría cobrado un 3% de comisión, es decir, coimas, a la Agencia Nacional de Discapacidad ANDIS. Es verdad que la situación no es otra cosa que unos audios filtrados de Spanuolo. Es decir, es como si se asegurara que usted que está viendo el vídeo es corrupto porque yo he mandado unos audios que dicen que usted es corrupto. Y además, es bastante claro que los audios de Spanuolo están bastante editados. Cualquier persona que los escuche se puede dar cuenta de ello. Pero incluso si ese es el caso, incluso si Carina no fuera corrupta y este escándalo fuese únicamente una opereta electoral, la repercusión, el impacto que tuvo este escándalo del 3% y del ANDIS ha demostrado lo frágil, lo vulnerable que es el gobierno de Milei cuando se trata de hablar de Carina. Y en este contexto fue que llegó la elección legislativa de Buenos Aires de hace una semana, la viva imagen del carinismo en su máximo esplendor. Si Santiago Caputo fue el gran padre del éxito de las elecciones porteñas, Carina Milei fue la gran madre del fracaso de las elecciones bonaerenses. La gestión de Carina, tanto de las listas como de los escándalos más recientes, había hecho enfurecer a bastantes personas, incluso dentro de la Libertad Avanza. Pero, a pesar de ello, los votantes de la Libertad Avanza volvieron a darle su confianza al partido en Buenos Aires, lo que se acredita en el hecho de que obtuvieron un resultado levemente mejor que en las elecciones de 2023. El problema fue que se alejó a ese techo de votantes que representan
los miembros del PRO. Y es que mucha gente del PRO, viendo que podía votar al kirchnerismo o a la Libertad Avanza, principalmente descontentos por la gestión de Carina, decidió quedarse en casa. Y por esa ausencia, por esa incapacidad de atraer a votantes que no son tradicionalmente votantes de la Libertad Avanza, fue que este partido perdió las elecciones de la provincia de Buenos Aires. La derrota aplastante del peronismo hacia los libertarios en las elecciones locales de Buenos Aires, que a priori no debería haber sido nada realmente grave porque, insisto, eran elecciones locales, derivó en un aumento vertiginoso del riesgo país y del dólar al techo de la banda fijada por el Ministerio de Economía. Es decir, el solo temor de los mercados de que volviera el kirchnerismo puso en riesgo la carta más fuerte del gobierno, el éxito económico, y la gran responsable de que ese temor se avivara con la derrota electoral en Buenos Aires fue la propia Carina Milei, no solo con sus escándalos, sino con el armado de las listas, que se había dedicado a poner a cuanto peronista, kirchnerista, liberticida en general decidiera participar, y por supuesto, ya había el propio Javier Milei establecido la regla de la tabula rasa, es decir, que la gente que estuviera realmente comprometida con una Argentina distinta sería bienvenida, pero eso no significa que todo el mundo deba ser bienvenido al partido, como sí lo había planteado más o menos de la misma forma Carina Milei. Y esa estrategia fallida de Carina derivó en la victoria de los kirchneristas y el riesgo macroeconómico de que volvieran eventualmente, con lo cual el programa macroeconómico de estabilización de Milei fue seriamente puesto en jaque. Y la única razón real por la que Milei logró sortear esta bala y la cosa se empezó a estabilizar, bajó el riesgo país, bajó nuevamente el dólar y en general se disiparon los temores a una potencial vuelta del kirchnerismo y se restabilizó el cauce económico, los principales méritos de que esto sucediera fueron dos. Uno, el establecimiento de una disciplina fiscal y de una disciplina macroeconómica ejemplar en el mundo, mérito de Toto Caputo, sobrino de Santiago Caputo y ministro de Economía, y del propio Javier Milei. Y dos, el apoyo incondicional de la administración yanqui de Donald Trump, que es mérito también de Javier Milei por haber cultivado esa buena relación durante 2 años. Es decir, en ningún momento ha habido un solo mérito real, tangible, de Carina para resarcir el daño que ella misma, de forma involuntaria, provocó. Conclusión. Entiendo perfectamente la importancia de Carina Milei para el propio gobierno de Milei y no me parece mal que esté en ese puesto. Después de todo, es obvio que Milei necesita una persona de confianza a su vera y si es su hermana, pues muchísimo mejor. Así que entiendo perfectamente esa situación. Él necesita una persona leal que no sea capaz de traicionarlo porque especialmente ya lo han traicionado en estos menos de 2 años. Así que es perfectamente comprensible y me parece bien que Carina se quede en ese lugar. Pero Carina Milei es perjudicial para su propio hermano. Sus armados en las listas, sus estrategias electorales han traído derrotas contundentes que incluso han puesto en riesgo el plan económico que se ha llevado gestando durante 2 años prácticamente de administración de Milei. Y por supuesto, sus peleas, sus internas con otros miembros del mismo partido, miembros queridos por la militancia, miembros apreciados, miembros valiosos y útiles, que únicamente han terminado saliendo porque a Carina no le agradaban, también ha sido algo que ha generado fracturas internas dentro del propio movimiento. Y si a todo esto le sumamos las sospechas de corrupción, que ya digo perfectamente pueden ser una opereta, pero nadie lo sabe, que la justicia lo determine, tenemos que Carina, lejos de ser un activo, un apoyo, un ancla que le permita a Milei desarrollar literalmente la gestión económica más ambiciosa de la historia reciente de Argentina, lejos de eso, Carina ha resultado ser un pasivo muy importante. Una mujer que ha perjudicado notablemente a su propio hermano y que, por supuesto, ha dividido a la militancia. Evidentemente, Milei no va a echar a Carina por ningún contexto y ni siquiera creo que la vaya a reubicar en otro puesto. Y en ese sentido, lo único que puedo desear de todo corazón es que logre contener los daños ya generados por Carina y que logre llevar su gestión económica con total normalidad, sin más escándalos, sin más derrotas, sin más armados de listas dudosos, sin más internas, por favor, porque ya digo, está demostrado y los datos así lo reflejan y próximamente haré un vídeo desglosando todo esto. El éxito de las ideas de Milei, el éxito de las ideas de la libertad en el proyecto libertario de Argentina ha quedado patente. Es inapelable y próximamente voy a hacer un vídeo al respecto. Así que
Lo último que nos gustaría, no solamente a los que viven en Argentina, sino a todas las personas, todos aquellos que creemos realmente en la libertad individual como motor de crecimiento y de generación de riqueza. Lo último que nos gustaría es que por una cuestión puramente política, por los errores de Karina Milei, se vaya al traste una administración que ha demostrado que la libertad sirve para generar riqueza, que destruye la pobreza, que permite reactivar la economía y que todo el proyecto político que ha venido durante años construyéndose en Argentina se vaya al traste por culpa de Karina Milei. Espero este vídeo te haya resultado interesante, muchas gracias por tu atención y sin más que decir, libertad y vida.